過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tavor Gamer, Leonardo Gutiérrez, Ubdanf, Rusef Shorts, Nekem, Josie 105, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Blaberry 151, Jim Tepestan, M. Odrux, Kevin, Tiago, Grimpas, Girardco, Beldesatot, J. Dra, Protosword XS, Cali Cermeño, Rip Darkin, Javi Toit, Blue Dragon, Aest, Samael 117, Jordín Muñoz, Pierre Anderson, Enoch, Baruch Adonai, Pablo Cerrueda B, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Alexander Juárez, Víctor Hernández, Michael Cubo, Kirok, Abraham 133Z, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Luis Humberto. Obito Fanfics, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Gino Fanfics, Niel Brian Mateo, Santiago Taxa, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. Naruto Shippuden, Gabriel, Bran 987, C700, Rimuru Chiquito, Vergotas, Elías Muñoz, Chloe Golden, Chino WTZ, Cristian Torres. Para Facundo Nahuel Erazo que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Fernecito y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El contrato de Alex apareció en las mentes de todos los habitantes del mundo pirata, incluidos los dragones celestiales, los marines y otras organizaciones bajo el gobierno mundial. Sin embargo, la mayoría de estos individuos albergaban malas intenciones o tenían su propio sentido inquebrantable de la justicia, lo que llevó a la gran mayoría a rechazar la oferta de Alex. Aún así, debido a la gran escala de la población, docenas de ellos firmaron el contrato. Estos individuos experimentaron un aumento masivo de fuerza, obteniendo el poder de un sigilo de fruta del diablo asignado al azar. De repente, empoderados, estallaron dentro de las filas de sus respectivas fuerzas, lanzando ataques contra sus aliados y creando un caos absoluto. Si bien esta rebelión aún no había sido sofocada, un incidente aún más grave estalló dentro de la Tierra Santa de Mer y Geoise. Un número significativo de esclavos y prisioneros, oprimidos durante mucho tiempo por los dragones celestiales, firmaron contratos con Alex. Con una fuerza renovada, estos esclavos se levantaron en rebelión. Los dragones celestiales, que alguna vez fueron venerados y considerados dioses, fueron masacrados sin piedad. Frente a la muerte, demostraron no ser diferentes de los mortales comunes. En medio de los conflictos internos y las amenazas externas, la Tierra Santa de Mer y Geoi se cayó en un completo desorden. Las defensas fortificadas, que alguna vez se creyeron inquebrantables, fueron rápidamente destrozadas por los seguidores vinculados al contrato que atacaron desde adentro. Mientras tanto, la ola más cercana de seguidores de Alex avanzó sin miedo hacia la Tierra Santa, lanzando un asalto total. Los marines comunes no tenían ninguna posibilidad contra los seguidores, cayendo como la hierba ante una guadaña. Solo los oficiales de la marina con el rango de capitán superior podían mantener su posición contra seguidores que habían sido personas comunes. En cuanto a los individuos más fuertes que se habían convertido en seguidores de Alex, incluso los vicealmirantes luchaban por mantener el ritmo, a menudo cayendo en desventaja. Los cañones rugieron y el suelo se empapó de sangre.
Apenas un mes después de que terminara la guerra en Marineford, había estallado un conflicto más grande y mucho más catastrófico. Uno por uno, los marines fueron derrotados por los seguidores, quienes demostraron ser casi imposibles de matar. Incluso cuando estaban gravemente heridos o incapacitados, sus habilidades regenerativas les permitieron recuperarse rápidamente. Como había prometido el contrato de Alex, a sus seguidores se les concedió no solo un inmenso poder sino también la inmortalidad. Muchos de ellos, habiendo obtenido acceso parcial a la técnica de revertir la maldición, se habían vuelto casi indestructibles dentro del mundo pirata. El campo de batalla rápidamente se volvió unilateral. Bajo la inmensa presión, algunos marines desertaron, firmaron el contrato de Alex y se unieron a sus filas. Se volvieron contra sus camaradas, ayudando a los seguidores de Alex en su asalto a la armada. En la retaguardia del campo de batalla, el almirante de flota Sengoku, el vicealmirante Garp y el vicealmirante Tsuru observaron el caos que se desarrollaba. A juzgar solo por la situación actual, Sengoku ya podía prever lo que se avecinaba. Con los incesantes ataques de los seguidores de Alex, la armada no podría detener su avance. Incluso las organizaciones del CP, famosas por sus operaciones encubiertas, se derrumbarían bajo el ataque. Ni siquiera los Caballeros de Dios, la división científica o las unidades serafines, a pesar de su formidable fuerza, podrían hacer frente a seguidores de un poder tan abrumador. Su resistencia era como la de una mantis tratando de detener un carro que avanza a toda velocidad. Todo está llegando a su fin, murmuró Sengoku, su voz teñida de desesperación. Su cabello, que ya se había vuelto notablemente gris después de la guerra en Marineford, ahora estaba casi completamente blanco. Tsuru, con su expresión cargada de emoción, respondió suavemente, su voz tranquila habitual teñida de tristeza. De hecho, se acabó. ¿Quién hubiera pensado que Alex ejercería un poder tan inimaginable? Llamarle Dios no sería una exageración. Al escuchar los sentimientos de sus viejos amigos, Garp de repente se rió de buena gana. ¿Y qué si es un dios? Mira las reglas que estableció Alex. Estos seguidores pueden haber obtenido un poder increíble, pero son incapaces de cometer actos malvados. Si lo intentan, su poder les será quitado y serán asesinados de inmediato. Que derroquen al gobierno mundial, maten a esos cerdos dragón celestial y limpien el mundo de su oscuridad. El mundo finalmente tendrá un nuevo orden. Garp, cuidado con tus palabras. Advirtió Sengoku instintivamente. Pero Garp simplemente negó con la cabeza. El gobierno mundial está a punto de ser derrocado. ¿Crees que tendrán tiempo para venir a por mí? De repente, un pensamiento lo golpeó y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Es realmente injusto con ese niño dragón, dijo con el corazón apesadumbrado. Ha trabajado la mitad de su vida por esto, y sin embargo su sueño es algo que otros pueden lograr sin esfuerzo. Sengoku y Tsuru se quedaron en silencio ante sus palabras, sabiendo que se refería a su hijo, Monkey D. Dragón. Hace décadas, Dragón había desertado de los marines para formar el ejército revolucionario, dedicando su vida a derrocar al gobierno mundial. Ahora, su sueño estaba a punto de hacerse realidad, pero tenía poco que ver con él. La caída del gobierno mundial fue obra exclusiva de Alex. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más seguidores de Alex se reunían en Mer y Geoise. Las fuerzas del gobierno mundial ya no podían resistir su asalto. Ante la terrible situación, los 5 ancianos ya no podían permanecer inactivos. Cada uno de ellos entró personalmente en el campo de batalla, lanzando ataques contra los seguidores. Los 5 ancianos eran increíblemente poderosos, cada uno poseía una fuerza a la par de los almirantes marinos. Aprovechando las profundas reservas de recursos del gobierno mundial, cada uno de ellos había consumido una fruta del diablo mítica Zoan, despertando por completo su máximo potencial. Incluso sin su condición de gobernantes, eran formidables luchadores que podían dominar los mares. Cuando estos 5 combatientes de nivel almirante entraron en la refriega, inicialmente tomaron por sorpresa a los seguidores de Alex, causando algunas pérdidas. Sin embargo, una vez que los seguidores recuperaron el equilibrio, aquellos con fuerza de nivel almirante dieron un paso adelante para enfrentarse a los 5 ancianos de frente. Ja 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 ja. Mi corazón está acelerado de alegría. Durante el mes de entrenamiento de Alex, la tripulación del sombrero de paja había logrado encontrarlo en el archipiélago Sabaody. Al enterarse del plan de Alex de atacar Mer y Geoise, Luffy, naturalmente atraído por el caos y la emoción, decidió que no se perderían este evento. La tripulación había estado esperando cerca de Mer y Geoise, lista para unirse a la batalla.
Con la guerra ahora en marcha, la tripulación del sombrero de paja cargó de inmediato, actuando como vanguardia. Durante el último mes, Alex había mejorado aún más a la tripulación del sombrero de paja, elevando sus poderes mucho más allá de los de un almirante de la marina. Junto a ellos en la lucha estaban los piratas de Barba Blanca. Como tenían una deuda enorme con Alex, no dudaron en apoyarlo en su ataque a Mer y Geoise. Barba Blanca, Luffy, Zoro, Sanji y Ace, todos fortalecidos por Alex, poseían una fuerza que superaba incluso a los almirantes. Cuando los 5 ancianos entraron en la refriega, los 5 se apresuraron a enfrentarlos. En su primer enfrentamiento, los 5 ancianos salieron volando, tosiendo sangre. Gurararara, derroquemos al gobierno mundial y construyamos un nuevo orden a partir de sus ruinas. Los músculos de Barba Blanca se abultaron mientras blandía su poderosa arma, Murakumo-Hiri, hacia adelante. Auge. Una onda expansiva aterradora surgió por delante, dispersando a cientos de marines. Luffy lo siguió de cerca. Las llamas blancas en su cabeza ardían más brillantes y calientes mientras su mano derecha crecía rápidamente en tamaño, hinchándose hasta alcanzar proporciones gigantescas. Gomu Gomu no, arma del dios mono. Una mano, más gruesa que el brazo de un gigante, golpeó hacia adelante, enviando a cientos de marines a volar. La aterradora exhibición de Luffy y Barba Blanca creó una ilusión entre los espectadores, que ellos dos solos podrían derrotar a la totalidad de las fuerzas del gobierno mundial. A partir de ese momento, la batalla no tuvo suspenso. Las unidades Serapín fueron desplegadas, pero fueron completamente abrumadas por el resto de la tripulación de sombrero de paja. Los pacifistas fueron enviados, pero fueron aplastados por los piratas de Barba Blanca. Los caballeros de Dios intentaron escoltar a los dragones celestiales a un lugar seguro, pero se ahogaron en la marea cada vez mayor de seguidores de Alex. En cuanto a los dragones celestiales capturados, los seguidores los ejecutaron en el lugar, desahogando su rabia profunda. Lejos del campo de batalla, en un área intacta rodeada de hermosas flores, se abrió un portal. Alex salió, sus pies aterrizaron suavemente sobre una alfombra de pétalos vibrantes. Caminó hacia adelante, y finalmente se encontró cara a cara con el jefe supremo de este mundo, Imu. Sus títulos eran numerosos: la creadora, la maestra de marionetas, rey del mundo, presidenta del gobierno mundial, maestra del trono vacío y más. Sin duda, Imu era una figura legendaria en el mundo de los piratas. Tal vez, en su propia era, brilló tan intensamente como Luffy lo hace ahora. Pero su destino estaba sellado. Como todos los villanos del manga shounen, estaba destinada a ser derrotada por los protagonistas, reducida a cenizas de una era pasada. Frente a Alex, la figura humanoide, una silueta envuelta completamente en oscuridad, como una figura sombría de Detective Conan, permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Escuché que vienes de más allá de este mundo. Entonces, ¿hay otros mundos más allá del nuestro? Alex asintió. Pensar que he gobernado este mundo durante cientos de años, solo para darme cuenta de que, ante un extraño como tú, no soy más que una rana en un pozo. Algo que podrías aplastar sin esfuerzo. Pero ¿cómo podría resignarme a esto? Si existen otros mundos, entonces debo conquistarlos. ¿Cómo podría detenerme aquí? La figura sombría se abalanzó sobre Alex, con los puños imbuidos del haki del conquistador, Ryuno y otras técnicas avanzadas, perfectamente combinadas con la abrumadora fuerza de Imu. El poder de Imu superaba con creces al de Barba Blanca, el llamado hombre más fuerte del mundo. Esto no era ninguna sorpresa. Barba Blanca era simplemente el más fuerte de su era, mientras que Imu había gobernado el mundo como su creador y maestro durante 800 años. Sin embargo, por muy poco dispuesta que estuviera a aceptarlo, ni siquiera Imu podía derrotar la aplastante fuerza del poder absoluto. El dominio de Alex se desplegó en un instante, envolviendo a Imu, y con la misma rapidez, se disipó. El cuerpo de Imu se congeló en medio del movimiento, y mientras la espada en forma de flor de Alex se movía por el aire, se desmoronó en finos granos de arena que se dispersaron con el viento. Al verla desintegrarse, Alex sonrió y dijo: una guerrera de nivel máximo de un mundo, atada por sus limitaciones, incapaz de ascender más alto. Si hubieras tenido la oportunidad de cruzar a otros mundos, tal vez podrías haber alcanzado la grandeza. Pero en cambio, moriste aquí. Tal es la realidad. Después, Alex regresó a su dimensión de bolsillo, ignorando la agitación en el mundo pirata mientras continuaba perfeccionando sus habilidades. Mientras tanto, sus seguidores lograron la victoria total sobre el gobierno mundial.
A través de transmisiones en vivo a través de Visual Den Musi, ejecutaron a todos los dragones celestiales ante los ojos de la población mundial. Los crueles dioses del pasado ya no existían. Un nuevo dios benévolo descendió sobre este mundo, el dios Alex. Sin embargo, después de que terminó la guerra, la gente se dio cuenta de que ya no podían encontrar ningún rastro de Alex, como si hubiera desaparecido por completo de este mundo. Esta situación persistió hasta que Alex emergió de su dimensión de bolsillo y regresó al mundo pirata. Tan pronto como se confirmó su presencia, la tripulación del sombrero de paja, los piratas de Barba Blanca, Garp y otros restos de los piratas bondadosos se reunieron, esperando ansiosamente su guía. Alex, desinteresado en el poder, solo buscaba poner toda la grandeza bajo su propio control. Esta vez, incluso una fracción de su poder fue suficiente para derrocar un mundo entero. Aún así, por respeto a sus seguidores, Alex pronunció algunas palabras. Estableció un nuevo gobierno mundial, centrado en los presentes. Shanks, Garp, Sengoku y otros se convirtieron en miembros del nuevo Consejo de Gobierno, mientras que Dragon fue designado como su líder. La amplia experiencia de Dragon al frente del ejército revolucionario lo convirtió en el candidato perfecto para guiar esta nueva era. Bajo el liderazgo de Dragon, el nuevo gobierno mundial absorbió los restos del antiguo régimen y llevó a cabo reformas, creando un sistema más justo y eficiente. Alex solo tenía una directiva para estas reformas: seguir un camino dedicado a servir a la nación y a su gente. Una vez que todo estuvo listo, Alex sintió una sensación de plenitud espiritual. Se dio cuenta de que remodelar un mundo para mejor era una búsqueda profundamente gratificante. Finalmente, con el apoyo de los seguidores de Alex, el nuevo gobierno eliminó a los rezagados como Kaido y Big Mom, purgando los mares del terror. Así, la caótica gran era pirata, que había abarcado décadas, llegó a su fin. Con todo resuelto, Alex centró su atención en su destino final en este mundo: Raftel, la legendaria última isla. Al llegar a Raftel, Alex encontró que la isla no tenía nada de especial, salvo algunas ruinas antiguas y un poneglyph histórico en su centro. Gracias a los recuerdos de Robin, Alex pudo descifrar fácilmente el poneglyph, que detallaba los orígenes del gobierno mundial: una guerra entre 20 reinos y el antiguo reino liderado por Joy Boy. La historia era una de traición y conspiración, un relato bastante convencional. En otro tiempo, Alex podría haberla descartado como algo común y corriente, pero su conexión con la historia del mundo, que marcaba el final de una antigua era y el amanecer de una nueva, le daba peso. Aún así, Alex solo se sintió levemente conmovido. Primero, porque no había vivido esos eventos y no podía empatizar por completo. Segundo, porque sin importar cuán trágicas o dramáticas fueran, las luchas de las hormigas difícilmente podían captar su interés. Su visita a Raftel fue puramente nostálgica, un tributo a un mundo que había dado forma a su infancia. Después de pasar un tiempo en Raftel, Alex regresó al archipiélago Sabaody. La tripulación del sombrero de paja, tras despedirse de sus seres queridos, se reunió allí, lista para servir como compañera de Alex en una nueva aventura a través del multiverso. Antes de partir, Alex dejó atrás una enorme reserva de energía en el mundo pirata, asegurando la estabilidad de sus contratos durante siglos. Con eso, él y la tripulación del sombrero de paja se despidieron de Barba Blanca y los demás, abrieron un portal y dejaron atrás el mundo pirata. En el universo Marvel, un portal que emitía chispas doradas se abrió en el vacío. Una figura con cabello blanco lo atravesó, de pie en medio del vacío. Antes de atravesarlo, Alex había suprimido su firma energética para evitar que los celestiales lo detectaran. En lugar de un escenario en el que los celestiales lo descubrieran y lo acosaran de inmediato, Alex prefirió evaluar la situación primero, antes de eliminar sistemáticamente a estos supuestos dioses. Al descender, Alex comenzó a extender sus sentidos discretamente, recopilando información sobre su ubicación y la línea de tiempo actual. Cuando había dejado previamente el universo Marvel por DC, la fuerza de Alex apenas había alcanzado el nivel de Esquifater, e incluso destruir un planeta había sido un desafío. Ahora, después de atravesar los mundos de DC, Naruto y Pirate, su poder había aumentado drásticamente, alcanzando el nivel de un solo universo. Incluso entre seres de ese calibre, Alex se encontraba en la cima absoluta. Al expandir su percepción a lo largo de una vasta extensión, Alex obtuvo mucha información útil. Alex notó una nave espacial que se dirigía hacia Shandar, pilotada por nada menos que Star-Lord, que bailaba al ritmo de la música mientras la dirigía. En ese momento, Star-Lord estaba solo. Los Guardianes de la Galaxia aún no se habían formado.
Al observar más a Shandar, Alex vio a Rocket Raccoon y Groot, lo que confirmó que la línea de tiempo se desarrollaba en torno a los eventos de Guardianes de la Galaxia Vol. 1. Decidido, Alex planeó sus próximos pasos. Decidió viajar a varios planetas y recolectar las gemas del infinito. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Incluso ahora, las gemas podrían proporcionar un impulso significativo a su fuerza. Al abrir un portal, Alex regresó a su dimensión de bolsillo. Anteriormente, al abandonar el universo Marvel, las gemas del infinito habían perdido su poder y ya no podían generar energía infinita. Como resultado, Alex las había dejado de lado. Ahora que estaba de regreso, la energía de las gemas se había restaurado y Alex tenía la intención de utilizarlas una vez más. Basándose en su experiencia pasada con las piedras, Alex modificó rápidamente las runas fundamentales de su dimensión de bolsillo, creando ranuras para que las piedras encajaran. La piedra del espacio, la piedra de la realidad y la piedra de la mente comenzaron a fusionarse bajo la influencia de las runas, mejorando la densidad de energía de la dimensión de bolsillo a niveles sin precedentes. Además, el control absoluto de Alex sobre su dimensión de bolsillo le permitió canalizar el poder de las piedras indefinidamente a través de ella. Una vez que la integración se completó, Alex dio un paso, cruzando instantáneamente años luz para llegar a Shandar. Shandar, la capital del Imperio Nova, ostentaba un inmenso poder militar y una economía próspera. El planeta, similar a la Tierra, presentaba mejor vegetación y era un lugar ideal para la habitación, superando a la Tierra en muchos sentidos. Caminando por sus calles, Alex suprimió su percepción y observó con curiosidad su entorno. Cuando vio Guardianes de la Galaxia Vol. 1, Alex había descubierto que Shandar era un mundo hermoso. Ahora que estaba allí en persona, su armoniosa mezcla de tecnología y naturaleza lo impresionó aún más. A diferencia de los densos bosques del mundo Naruto o las peculiares islas del mundo pirata, Shandar ofrecía una estética única, una unión perfecta de progreso y preservación. Después de deambular un rato, Alex se encontró con una fuente donde vio a un futuro miembro de los Guardianes, un mapache de pie. Rocket Raccoon sostenía un dispositivo futurista y exclamó emocionado: «¡Una recompensa! Veamos quién es el tonto desafortunado esta vez». La pantalla transparente de su dispositivo se fijó en un hombre que coqueteaba con una mujer, Star-Lord. La pantalla mostraba los detalles de la recompensa. Objetivo: Peter Quill. Objetivo: capturar con vida cliente. Yondu tonta recompensa. 40.000 unidades. Al ver una recompensa tan alta, Rocket sonrió de emoción y exclamó: «¡Wow, Groot! Vamos a ser ricos». En ese momento, de repente, una voz sonó cerca. «Oh, vaya, la recompensa es bastante alta». Rocket Raccoon se estremeció ante la voz inesperada que estaba a su lado. Al girar la cabeza, vio a un hombre de pelo blanco parado allí. Tanto él como Groot se tensaron, mirando a Alex con cautela. Rocket mostró los dientes y gruñó: «Oye, amigo, lo vi primero. ¿Estás aquí para robarme mi recompensa?». Alex miró a Rocket de arriba a abajo, maravillándose de cómo una cabeza tan pequeña podía albergar una inteligencia tan extraordinaria. Después de todo, las teorías sugieren que el coeficiente intelectual de Rocket era comparable al de Tony Stark. Quizás la mirada escrutadora de Alex lo ofendió, porque Rocket sacó su arma y apuntó a Alex. «Oye, imbécil asqueroso, no soy una especie de mascota para que te quedes boquiabierto». Alex se rió entre dientes. «Por supuesto que no. Lo sé. He visto muchos animales como tú, capaces de mantenerse erguidos y hablar. Simplemente me sorprende encontrarme con uno aquí también». Rocket se quedó desconcertado. ¿Este hombre conocía a otras criaturas como él? ¿Podrían ser otras con las que se había experimentado como él? ¿Dónde? ¿Dónde los viste?, preguntó Rocket con entusiasmo. Alex, entendiendo la línea de pensamiento de Rocket, explicó: «No en este mundo. Son de otro mundo completamente diferente. Lee. Originalmente eran humanos, pero después de comer una fruta especial llamada fruta del diablo, adquirieron la capacidad de transformarse en animales». Hizo una pausa antes de agregar: «Al principio, pensé que podrías haber obtenido tus poderes de la misma manera, pero claramente, ese no es el caso». «¿Frutas del diablo, eh? Suena como algún tipo de fruta mágica», murmuró Rocket. Aunque decepcionado de que Alex no estuviera hablando de otros como él, su mente aguda rápidamente se centró en el valor potencial de tales frutas. Si fueran reales, se venderían por una fortuna.
Alex, de repente golpeado por una idea divertida, sonrió con picardía. Señor Mapache, ¿le gustaría probar una fruta del diablo? ¿Obtener algunos poderes sobrenaturales? Hay muchos tipos de frutas del diablo. Por ejemplo, las frutas de tipo Zoan permiten al consumidor transformarse en un animal y obtener sus habilidades. También hay otros tipos de frutas que otorgan una variedad de superpoderes. Los años que Rocket había pasado huyendo del alto evolucionador habían agudizado su cautela. No estaba dispuesto a confiar fácilmente en ese extraño. Levantó de nuevo su rifle y preguntó, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? La expresión de Alex permaneció tranquila, sin verse afectada por el arma que lo apuntaba. A menos que fuera un ataque que destrozara la galaxia, nada podría hacerle daño. Señaló al hombre de aspecto sórdido que coqueteaba en la distancia. Star-Lord. ¿Ves a ese tipo de allí? El que intenta, y fracasa, encantar a la dama. Tiene algo que quiero. Un orbe de metal. ¿Qué te parece esto? Lo derrotamos juntos. Puedes entregarlo a cambio de la recompensa y yo me quedaré con el orbe de metal. Como beneficio adicional, incluso te daré una fruta del diablo. ¿Trato hecho? Alex ya estaba imaginando el futuro. Un mapache cohete con los poderes de la fruta Rumble Rumble, Goro Goro Nomi, enfrentándose a Thor. Después de derrotar al Asgardiano, Rocket se burlaría de él. Tú eres solo el dios de los martillos, pero yo soy el verdadero dios del trueno. ¿Qué escena sería esa? Definitivamente vale la pena capturarla como un objeto de colección. Hablando de colecciones, la mente de Alex se desvió hacia el coleccionista. Ese ser antiguo había acumulado una fascinante variedad de tesoros, incluidas criaturas raras y artefactos de todo el universo. Y ahora, Alex tenía sus propios planes. Como anciano del universo, tal vez el propio coleccionista podría convertirse en parte de la colección de Alex. Las orejas de Rocket se animaron ante la propuesta de Alex. Se acercó a Alex y le dio una palmada en la pierna con confianza. Seguir a Mapache Cohete es la elección más inteligente que has hecho. Te arrebataré ese orbe en un santiamén. Groot intervino con su frase característica. Soy Groot. En ese momento, Star-Lord acababa de separarse de la mujer alienígena de piel roja y se dirigía a un puesto comercial para enviar una misión. Sin embargo, al mencionar su nombre, fue expulsado debido al miedo que le tenía el personal. Poco después, Gamora le tendió una emboscada. Los dos se involucraron en una lucha física, rodando por el suelo, sentando las bases para su futuro romance a través de algún contacto cercano. A medida que su pelea se intensificaba, Rocket Raccoon y Groot interrumpieron su escaramuza, atando a Gamora y ayudando a Star-Lord a escapar. Justo cuando Star-Lord extendió la mano para recoger el orbe caído, una mano apareció de la nada, agarrándolo. Alex sostuvo el orbe en su mano, lo aplastó casualmente y guardó la gema del poder dentro de su universo de bolsillo. La gema del poder, que representa la inmensidad, la gema del poder, que tenía la mayor fuerza y energía entre las 6 gemas del infinito, también tenía la capacidad de amplificar los efectos de las otras. Una vez sincronizada con las otras 3 gemas, la gema del poder liberó una oleada de energía, magnificando aún más el poder de las gemas del espacio, la realidad y la mente. La adición de la gema del poder duplicó la producción de energía del universo de bolsillo de Alex. Su producción ahora excedía lo que su habilidad de absorción de energía LV5 podía manejar de manera eficiente. Sintiendo la abrumadora energía que lo atravesaba, Alex abrió la interfaz de su sistema. Absorción de energía LV5, 18.456, 20.000, puede absorber casi todas las formas de energía dentro de un radio de 20 metros a alta velocidad y capacidad. Permite la manipulación de la mayoría de las formas de energía dentro de un radio de 10 metros. La habilidad se acercaba a su próxima actualización, después de la cual Alex podría aprovechar por completo la energía de su universo de bolsillo. Estaba particularmente ansioso por la capacidad de dominar la conversión de materia a energía, lo que le permitiría crear materia a partir de energía, incluso sin las gemas del infinito. Mientras tanto, Star-Lord, furioso porque le habían robado el orbe que tanto le había costado conseguir, sacó sus blasters elementales y apuntó a Alex. Oye, amigo. Ese orbe es mío. Dámelo. Ignorando la exigencia de Star-Lord, Alex escaneó sus alrededores. Momentos después, aparecieron varias naves espaciales pequeñas, rodeándolos. Rayos de luz dorada cayeron, uniendo a todos excepto a Alex en un campo gravitacional. Rocket Raccoon, Groot, Gamora y Star-Lord flotaron indefensos en el aire, incapaces de moverse.
Una voz retumbó desde una de las naves. Experimento 89P13, baje su arma. Por la autoridad del Cuerpo Nova, está bajo arresto. Rocket suspiró derrotado, arrojando su arma a un lado. Varios oficiales del Cuerpo Nova descendieron, conteniendo a Star-Lord y a los demás. En ese momento, Star-Lord notó algo inusual. Alex estaba de pie sin verse afectado, completamente ignorado por los rayos vinculantes del Cuerpo Nova. Indignado, gritó: «Esto no es justo. Él también fue parte de la pelea y robó mi orbe. ¿Por qué no lo arrestan?». Su arrebato llamó la atención del oficial líder del Cuerpo Nova, quien se giró para ver a Alex todavía de pie libremente. Suponiendo que sus rayos vinculantes no habían logrado fijarlo, el oficial gritó una orden: «Extiendan el campo vinculante para incluirlo. Deténganlo también». Sin embargo, momentos después, uno de los subordinados informó confundido: «Comandante, ya dirigimos los rayos vinculantes hacia él y aumentamos la potencia al máximo. Pero por alguna razón, los rayos no tienen absolutamente ningún efecto sobre él». El comandante se congeló. ¿Qué? Abajo, al ver que Alex no se conmovía, varios soldados del Cuerpo Nova se acercaron con cautela, con la intención de contenerlo físicamente. Sin embargo, cuando llegaron a 5 metros de él, se encontraron incapaces de seguir adelante. Era como si una pared invisible se interpusiera en su camino, aislando por completo a Alex. En ese momento, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los soldados y las naves abandonaron su enfoque en Rocket, Groot y los demás, cambiando a armas de energía letales y apuntándolas a Alex. El comandante negro, visiblemente nervioso, gritó: «Criminal. Tírate al suelo y ríndete, o abriremos fuego». En respuesta a su tensa hostilidad, Alex chasqueó los dedos con calma. Al instante, los vectores a su alrededor cayeron en el caos. Bajo las miradas atónitas del Cuerpo Nova, cada nave y arma de energía cercana, ya sea en sus manos o en vuelo a baja altitud, se desintegró en polvo fino con una leve brisa. Solo entonces habló Alex, con un tono sereno: «Disculpas, pero no tengo intención de que me detengan. ¿Puedo irme ahora?». Con sus naves reducidas a polvo, el comandante cayó desde el aire al suelo. Afortunadamente, su resistencia física le evitó una lesión mayor, aunque su nariz comenzó a sangrar profusamente. Al escuchar las palabras de Alex, se puso rígido y replicó con severidad: «Maldito criminal. ¿Cómo te atreves a atacar al Cuerpo Nova? No seas demasiado arrogante, te arrestaré sin importar lo que pase». Antes de que pudiera terminar, Alex levantó la mano, sus dedos alineados como una espada, y cortó de lado. Los vectores alrededor de Alex convergieron en un torrente de energía de espada, que surgió hacia afuera con una fuerza abrumadora. La energía de espada desatada causó estragos, dividiendo todo a su paso. El paisaje urbano, que alguna vez fue hermoso, ahora tenía una división enorme y limpia, como si la ciudad hubiera sido dividida por una fuerza imparable. En medio del rugido ensordecedor y el polvo que se levantaba, la escena parecía la del apocalipsis. Al ver este espectáculo catastrófico, el comandante se quedó paralizado, las palabras se le murieron en la garganta. Abrió y cerró la boca repetidamente, incapaz de hablar. Unos segundos después, su tez se deformó en una extraña y torcida sonrisa. De repente, enderezó su postura y se acercó a Alex con una actitud deferente, inclinándose profundamente. «Estimado señor, ¿cómo es posible que alguien como usted sea un criminal? Claramente cometimos un error antes. Permítame darle una cálida bienvenida a Shandar en nombre de su gente. Nos sentimos honrados por su presencia». Star-Lord y los demás se quedaron boquiabiertos ante la destrucción que había al lado de Alex, los restos de lo que alguna vez fue una ciudad bulliciosa. Con un simple movimiento de su mano, Alex había desatado un ataque que destrozó toda la ciudad. Sin embargo, la precisión del ataque fue asombrosa. Nadie en el área afectada murió ni resultó levemente herido. Como la hija favorita de Thanos, Gamora era muy consciente del poder abrumador de su padre. Pero para su sorpresa, ni siquiera su padre, el titán loco, podía desatar un ataque de esta magnitud y control. Eso significaba que el hombre misterioso que tenían ante ellos era más poderoso que el tirano loco que aterrorizaba al universo. Una vez que pasó su sorpresa inicial, la expresión de Rocket Raccoon cambió a una de emoción. Alex le había prometido antes: si Rocket lo ayudaba a recuperar el orbe de metal, Alex le regalaría una fruta del trueno. Inicialmente, Rocket había dudado de la existencia de tal fruta. Pero después de presenciar la aterradora fuerza de Alex, ya no tenía ninguna razón para dudar.
Rocket, una vez un fugitivo perseguido sin descanso por el alto evolucionador, finalmente sintió que estaba a punto de elevarse por encima de todo. Había oído hablar de un dios del trueno entre los asgardianos, una de las mayores potencias de la galaxia. Pero a partir de este momento, el título de dios del trueno pertenecería a Rocket Raccoon. Habiendo sometido sin esfuerzo al cuerpo Nova con un solo ataque, Alex dio sus órdenes como si fuera la cosa más natural del mundo. Necesito una nave nueva, completamente equipada con suministros. Además, necesito una persona específica. El tono autoritario parecía perfectamente justificado para todos los presentes. En este universo, los fuertes se aprovechan de los débiles. Un poderoso titán como Thanos podría masacrar planetas enteros a voluntad. Para alguien más fuerte que Thanos, como Alex, tales demandas eran más que razonables. Que Alex les hubiera perdonado la vida a pesar de sus transgresiones anteriores ya era un regalo de misericordia. El comandante negro dio un paso adelante de inmediato y respondió: le proporcionaremos la mejor nave que Shandar tiene para ofrecer, completamente equipada con todos los suministros que necesita. ¿Puedo preguntar a quién necesita? El cuerpo Nova hará todo lo que esté a su alcance para cumplir con su pedido. Drax el Destructor. Actualmente está preso en Kin. Aunque el comandante negro no entendía la conexión entre Alex y Drax, no dudó en aceptar. Por supuesto, aceleraremos el proceso y le entregaremos a Drax lo más rápido posible. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. El deseo de Alex de reclutar a Drax tenía un propósito simple: entretenimiento. Drax, como el alivio cómico de los Guardianes de la Galaxia, tenía un comportamiento inocente pero hilarantemente tonto que Alex encontraba infinitamente divertido. Pero había otra razón. En los cómics, Drax el Destructor era una potencia capaz de destrozar estrellas con sus propias manos. Sin embargo, las películas habían debilitado significativamente sus habilidades, haciéndolo indigno del título de Destructor. Alex planeó mejorar a Drax, transformándolo en su principal ejecutor en el universo Marvel. Alex recordó sus enfrentamientos anteriores en este universo, donde había matado a 3 miembros de la Orden Negra de Thanos. En ese entonces, Thanos había sido una amenaza considerable. Pero ahora, como un ser más allá incluso del nivel de Esquifater, Alex vio a Thanos como nada más que un perro guardián glorificado. El titán desviado no valía su tiempo. Un subordinado como Drax destrozando a Thanos sería mucho más apropiado. Más tarde, el comandante negro informó la presencia de Alex a la máxima autoridad en Shandar, Nova Prime. Nova Prime, reconociendo el inmenso poder que ejercía Alex, fue personalmente a conocerlo. Para su crédito, Nova Prime fue pragmática. Al enterarse de la fuerza de Alex, le ofreció humildemente su lealtad, buscando su protección para su planeta. Alex era muy consciente de las amenazas actuales e inminentes de Shandar. Primero, estaba Ronan el Acusador, un extremista y asesino en masa que estaba masacrando a los shandarianos indiscriminadamente, incluso a niños. Luego, estaba la amenaza inminente de Thanos, que eventualmente atacaría y destruiría Shandar. Alex ya había decidido que Ronan serviría como ejercicio de entrenamiento para Rocket y los demás. En cuanto a Thanos, esa pequeña molestia sería aplastada a su debido tiempo. Sin nada que perder, Alex aceptó la propuesta de Nova Prime. Demostrando su inmenso poder una vez más, recuperó el enorme agujero negro que había desatado antes y rebobinó el tiempo para restaurar la ciudad a su estado original. Durante los siguientes días, Alex se tomó un descanso poco común de mejorar sus habilidades y decidió relajarse. Durante este tiempo, selló sus poderes y exploró todas las vistas impresionantes que Shandar tenía para ofrecer con las limitaciones físicas de un humano común. Shandar era verdaderamente hermoso, y este viaje tranquilo le brindó a Alex un gran disfrute. Unos días después, el cuerpo Nova le entregó a Drax el Destructor a Alex. Alex rápidamente lo sometió y lo mejoró usando un hechizo de reversión. Para su diversión, Alex también cambió el tono de piel de Drax a un morado azulado, igual que el de Thanos. Alex modificó aún más los tatuajes de Drax. Cuando se activaban, emitían un brillo rojo deslumbrante, amplificando significativamente el poder de Drax varias veces. Después de las mejoras de Alex, la fuerza física básica de Drax ya era comparable a la de Thanos. Cuando se activaron los tatuajes, su poder aumentó hasta el punto en que podía aplastar a Thanos sin esfuerzo. Después de lidiar con Drax, Alex cumplió su promesa a Rocket Raccoon, quien estaba rebosante de anticipación. Le entregó a Rocket la fruta del trueno.
Crear la fruta del trueno fue una tarea trivial para Alex. Una simple fruta inscrita con la runa de la fruta del trueno fue todo lo que se necesitó. Además, a diferencia de las frutas del diablo del mundo de One Piece, la versión de Alex de la fruta del trueno no se debilitó con el agua de mar. Después de disfrutar de la hospitalidad de Shandar por un tiempo y dominar toda su tecnología avanzada, Alex partió en su nueva nave con los Guardianes de la Galaxia. Su destino, Knoere, para recuperar los tesoros que Alex había dejado previamente con el coleccionista. La nave que le regaló Shandar era enorme, rivalizando en tamaño con la que Alex había construido para los piratas de Barba Blanca. Esta lujosa nave se utilizó originalmente para opulentos viajes aéreos y era propiedad de la propia Nova Prime. Sin embargo, en un intento de ganarse el favor de Alex, se la entregó de buena gana, junto con docenas de hábiles miembros de la tripulación y sirvientes para ayudar a administrarla. En la sala de entrenamiento de la nave, Rocket Raccoon estaba entrenando con Drax. Ambos habían adquirido una increíble destreza en el combate después de haber sido mejorados por Alex. La electricidad crepitaba en la habitación. A pesar de tener la fruta del trueno solo unos días, Rocket ya había desarrollado múltiples aplicaciones para ella. Estas incluían técnicas como Railgun, que usa electricidad para crear fuerzas magnéticas para controlar el metal, y cuchillas vibratorias de alta frecuencia. Por supuesto, Rocket también dominaba varias técnicas utilizadas originalmente por Enel, pero su dominio de la fruta del trueno superaba con creces el de Enel. Alex incluso especuló que, con suficiente resistencia, Rocket podría usar electricidad para manipular fuerzas electromagnéticas a escala microscópica. Era innegable. Si tenían suficiente poder, los intelectuales como Rocket podían volverse terriblemente fuertes, como el Dr. Doom de los cómics. Cuando Drax no estaba activando sus tatuajes, no era rival para Rocket. Un rayo de Rocket hizo que Drax volara por la habitación. Enfurecido y a punto de perder el control, Drax se preparó para activar sus tatuajes, pero la voz tranquila de Alex intervino. Drax, esto es solo un combate de entrenamiento. Prefiero verte dirigir tu fuerza hacia Roman y tus enemigos, no hacia tus aliados. Al escuchar el recordatorio de Alex, Drax rápidamente recuperó la compostura y murmuró. Tienes razón. Haré trizas a Roman y le arrancaré la cabeza a Thanos. Al ver el aterrador poder que Rocket y Drax mostraban después de las mejoras de Alex, Star-Lord se acercó a Alex con su característica sonrisa descarada. Oye, Alex, dijiste que eres de la Tierra, ¿verdad? Bueno, yo también soy de la Tierra. Eso nos convierte en amigos de la ciudad natal. Entonces, ¿no tendrás algo para mejorarme también a mí, verdad? Quiero decir, no quiero ser el eslabón débil en las batallas que se avecinan. Alex sonrió cálidamente. No te preocupes, amigo mío. Ya he preparado una mejora especial para ti. Es la transformación perfecta, una que te elevará de semidios a verdadero dios. A lo lejos, Ego, el planeta celestial consciente, inexplicablemente sintió un escalofrío de terror frío envolviéndolo. La nave atravesó numerosos agujeros de gusano, atravesando la galaxia. Después de varios saltos, llegaron ante una cabeza enorme del tamaño de un planeta. Al ver la estructura colosal, Star-Lord no pudo evitar exclamar, «Oh, Dios mío, ¿qué es esto?» Gamora, de pie junto a él, explicó, «Es la cabeza decapitada de un antiguo ser cósmico. Ten cuidado ahí, Rocket, es una zona sin ley». Alex se paró al frente de la sala de control, contemplando la espectacular vista. Diferentes mundos ofrecían una belleza única, y cada uno le brindaba un inmenso placer. Después de la explicación de Gamora, Alex agregó, «Esa cabeza pertenece a un celestial». Drax, curioso, preguntó, «¿Un celestial? ¿Qué son?» «Son una antigua y aterradora raza de entidades cósmicas», explicó Alex. «Cada celestial posee el poder de destruir planetas y destrozar universos. No son seres físicos en el sentido habitual, sino entidades abstractas, manifestaciones de conceptos puros. Casi inmortales, encarnan lo imposible». ¿Qué demonios? La cara de Star-Lord se retorció con incredulidad. ¿Hay seres tan poderosos, y no es solo uno de ellos? ¿Qué podría matar a algo así y cortarle la cabeza? Alex se volvió hacia Star-Lord, con una expresión llena de diversión. El leve destello en sus brillantes ojos azules delataba un instinto depredador. Sus ojos místicos de percepción de la muerte se agitaron, ansiosos por cazar a estos gigantes cósmicos. Reprimiendo el poder que surgía en su interior, Alex sonrió. Todo lo que vive puede morir. El truco es saber cómo matarlos. Ah, y por cierto, compartes una conexión con los celestiales.
Eso es parte del poder que planeo darte más tarde. Star-Lord frunció el ceño confundido. ¿Tengo una conexión con los celestiales? Así es. Tiene que ver con tu padre. Aprenderás más cuando sea el momento adecuado. Alex detuvo la conversación allí, viendo cómo Star-Lord se retorcía de frustración. Alex disfrutó de la visible incomodidad de Star-Lord. Hay un cierto placer en interpretar el papel del enigmático acertijo. Si bien la gente suele decir los acertijos deben morir, ser el acertijo fue innegablemente satisfactorio. Cambiando de tema, Alex habló nuevamente. Por cierto, si vas a seguirme, tendrás que estar preparado para enfrentar algunos desafíos. Español, retos como lidiar con esos llamados celestiales. Al escuchar el tono de Alex cuando mencionó a los celestiales, los guardianes de la galaxia no pudieron evitar una sensación de inquietud. Alex continuó. He tenido algunos encontronazos con los celestiales. Hace mucho tiempo, me enfrenté a ellos después de matar a sus creaciones, los Eternos. ¿Eternos? Gamora no pudo evitar sentir que el nombre le sonaba familiar. Mirando las estrellas infinitas frente a él, los ojos de Alex permanecieron tranquilos y firmes, como Thanos. Es un guerrero eterno. Pero a diferencia de los ordinarios, es uno de sus élites. Ignorando la conmoción en los corazones de todos, Alex continuó. Maté a todos los Eternos en la Tierra, lo que llamó la atención de Arishem, el líder de los celestiales. Quería juzgarme, pero me negué. Entonces, luchamos. En ese entonces, no era tan fuerte como lo soy ahora. Incluso con 3 gemas del infinito y el enorme impulso que obtuve al usar el cadáver de un infante celestial, no fui rival para él. Perdí. Pero usé un método determinado para escapar y, no hace mucho, regresé, listo para vengarme de ellos. Alex se giró, entrecerrando los ojos con una sonrisa. Voy a masacrar a todos los celestiales de este universo. Los celestiales ahora son nuestros enemigos. Rocket. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Star-Lord. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Gamora. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Drax. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Groot. ¿Soy Groot? Después de un momento de silencio, todos exclamaron juntos. ¿Qué demonios? ¿Hacer que se enfrenten a los celestiales era una especie de broma? ¿Cómo podrían enfrentarse a los celestiales? La cara de Star-Lord se congeló mientras tartamudeaba. Alex, tú, estás bromeando, ¿verdad? Rocket intervino. Sí, somos demasiado débiles. ¿Cómo podríamos luchar contra los celestiales? Incluso Drax se rascó la cabeza y agregó. Alex, nos asustaste. No bromees así. Pero sus sonrisas incómodas se congelaron rápidamente cuando se dieron cuenta de que la expresión de Alex no había cambiado en absoluto. Entendieron que todo lo que Alex decía era verdad. ¡No! Bájenos de este viaje. Lo que pensaron que era un auto de lujo resultó ser una trampa mortal. Si Alex seguía así, incluso el más grandioso de los transatlánticos se estrellaría. Al ver sus expresiones aterrorizadas, Alex naturalmente supo lo que estaban pensando. Sonrió y dijo, no se preocupen. Son solo celestiales. Te acostumbrarás a matar a unos pocos después de un tiempo. Siguió otra ronda de silencio. Se dieron cuenta de que ni siquiera estaban en la misma onda que Alex. Esos eran celestiales, no cerdos. ¿Cómo podrían los simples mortales atreverse a desafiar a los celestiales, y mucho menos matarlos? Al ver la absoluta falta de confianza de su equipo, Alex se sintió un poco impotente. Una vez que comenzara a matar celestiales, ya no reaccionarían así. No esperaba mucho de ellos. Todo lo que quería era que lo animaran cuando se enfrentara a los celestiales solo. Un pequeño impulso moral, tal vez, y presenciar sus hazañas de matar dioses como espectadores. No se hacía ilusiones sobre que ellos realmente lucharan contra los celestiales. La nave espacial voló a través de la cuenca del ojo de la cabeza del celestial muerto, entrando en la zona minera que había dentro. Dentro de la zona, numerosas naves espaciales pequeñas extraían material orgánico, huesos, tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo del cráneo del celestial. Estos eran recursos raros en el universo, que aportaban una riqueza infinita al grupo de los Tiban y simbolizaban el poder del coleccionista. La nave atracó en el puerto y Alex y su equipo desembarcaron, entrando oficialmente en esta zona sin ley. El lujo de la nave que le regaló Shandar era inconfundible, y su singularidad la hacía muy reconocible. Entre la multitud, alguien exclamó, ¿no es esta la nave personal de Nova Prime? ¿Por qué está aquí? ¿Podría haber llegado Nova Prime a la zona sin ley?
Al oír esto, los individuos sin ley de la zona intercambiaron miradas agudas. Normalmente, los movimientos de Nova Prime estaban bajo estricta seguridad. Pero si de verdad hubiera llegado a la zona sin ley, sus defensas podrían ser más débiles de lo habitual. Una oportunidad de oro para un secuestro. Capturar a Nova Prime y exigirle un rescate considerable al cuerpo Nova sería una fortuna enorme. Aunque seguramente conduciría a ser perseguidos por el cuerpo Nova después, para estos fugitivos, esto no era un impedimento. Ya eran criminales buscados de varias civilizaciones, que vivían de tiempo prestado y no temían a la muerte. Por lo tanto, surgió una corriente subterránea siniestra cuando varios individuos armados se acercaron a la nave, esperando su oportunidad para actuar. Sin embargo, los criminales más astutos notaron que la banda más fuerte con la red de inteligencia más extensa se quedaba allí. Sintiendo algo inusual, reprimieron su codicia y decidieron observar por ahora. Efectivamente, el líder de una facción importante se burló y murmuró: qué panda de tontos. El dueño de esa nave ya no es Nova Prime, es alguien que derrotó a los Nova Corps sin ayuda de nadie. Piensen en el titán loco que infunde miedo en todas las civilizaciones. Esa persona es incluso más aterradora que él. Clan. El sonido del metal deslizándose resonó cuando la escotilla de la nave espacial se abrió y emergieron varias figuras. Los criminales que estaban listos para actuar notaron que Nova Prime no estaba entre el grupo. Confundido, uno de ellos dijo: debe seguir en la nave y no salió. Ataquemos todos juntos, matemos a estos guardias y dividamos el botín equitativamente. Incluso una parte del dinero será suficiente para que vivamos en el lujo por el resto de nuestras vidas. Exactamente. Los demás estuvieron de acuerdo con entusiasmo. Con eso, el grupo cargó hacia Alex y su equipo. Al ver a las hormigas cargando frente a él, Alex bostezó y perdió el interés. Estas personas no valían su tiempo. Su equipo se ocuparía de ellas. En ese momento, solo quería explorar esta zona sin ley, donde el poder y el dinero eran todo lo que importaba, y visitar al coleccionista para recuperar sus tesoros almacenados. Más adelante, al ver a los criminales corriendo hacia ellos, Rocket y Drax parecían emocionados. Era como si alguien les hubiera entregado una almohada cuando tenían sueño. Habían obtenido poderes más fuertes y estaban ansiosos por pelear. Cuando los criminales comenzaron a disparar, ninguno de los dos se molestó en esquivar. Rocket fue alcanzado por un proyectil, pero su cuerpo se transformó en un rayo crepitante, desintegrando el proyectil mientras se reparaba a sí mismo. En cuestión de segundos, estaba completamente curado y no tenía heridas. Drax, mientras tanto, cargó hacia adelante, completamente imperturbable por los proyectiles que golpeaban su piel. Los ataques ni siquiera podían penetrar sus defensas. Avanzó a toda velocidad, destrozando a todos los criminales en su camino. Al ver esto, Rocket sintió una repentina sensación de urgencia. Eres un bruto tonto, deja de robarme mis muertes. Cañón de riel. Rocket lanzó una moneda de metal al aire y, con una chispa de relámpago en su mano, la arrojó. Bajo la fuerza de aceleración del electromagnetismo, la velocidad de la moneda alcanzó su punto máximo en un instante, transformándose en un rayo deslumbrante mientras se precipitaba hacia los criminales. La moneda viajó decenas de metros antes de derretirse en la nada por la fricción del aire, pero en esos pocos metros, todos los criminales a lo largo de su camino fueron aniquilados por el cañón de riel. En medio del fuerte olor a carne quemada, Rocket Raccoon flotó en el aire, envuelto en un rayo, mirando a la multitud con desdén. Insectos asquerosos. ¿Te atreves a interponerte en el camino del gran asesino de dioses, Alex? Déjame a mí, Thunder Rocket, librar al mundo de ti en su lugar. 60 millones de voltios. Dragón de trueno. Boom. Un trueno repentino resonó mientras todos los criminales estaban envueltos en arcos cegadores de electricidad. Intencionalmente o no, incluso Drax fue atrapado en la explosión. Cuando el humo se disipó, todos los criminales habían quedado reducidos a cenizas. Solo una figura carbonizada permaneció en pie, Drax. Su carne se estaba regenerando visiblemente rápido y gritó con ira: pequeño mapache malvado. Como era de esperar, Rocket y Drax se pelearon, pero Alex rápidamente los golpeó a ambos con la suficiente fuerza como para casi dejarlos inconscientes. Después, se calmaron. El grupo decidió visitar los casinos, bares y arenas de lucha locales para disfrutar y ellos mismos. Sin embargo, su anterior exhibición de poder los había hecho demasiado visibles. Dondequiera que iban, la multitud se dispersaba inmediatamente.
Un hombre desafortunado, al que otros hicieron tropezar en su intento de huir, se desmayó al instante cuando Alex y su tripulación se acercaron. Esto dejó a Alex sin palabras. ¿Creen que somos una especie de villanos viciosos?, murmuró para sus adentros. Ustedes son los criminales aquí, no nosotros. Debido a esto, sus intentos de divertirse se vieron truncados, dejando a Alex de mal humor. Incluso consideró brevemente borrar esta zona sin ley del mapa galáctico, pero finalmente se contuvo. Después de todo, su colección todavía estaba en manos del coleccionista. Sin deseos de seguir explorando, Alex llevó al grupo directamente a la ubicación del coleccionista. A diferencia de la historia original, ninguna criada vino a guiarlos. En cambio, Alex confió en sus sentidos mejorados para navegar, usando sus 6 ojos para localizar el camino. Tomaron un ascensor hasta los niveles superiores. Unos minutos después, llegaron a una enorme sala con un techo increíblemente alto. En innumerables vitrinas de cristal transparente se exhibían una variedad de extrañas criaturas y artefactos. Tesoros raros de toda la galaxia llenaban el espacio, cada uno de ellos una maravilla única. Para la gente común, cualquiera de estos sería un hallazgo único en la vida. Este era el museo más grande del universo, la sala de colección del anciano del universo conocido como el coleccionista. Sin embargo, el coleccionista, normalmente sereno y digno, parecía inusualmente desaliñado. Había notado la nave espacial que se acercaba, los 2 poderosos individuos a bordo y, lo más importante, su líder, Alex, la figura legendaria conocida en la Tierra como el Diablo Blanco. ¿Por qué está aquí? El coleccionista, por supuesto, había oído hablar de las hazañas de Alex. Un hombre que había causado estragos en la Tierra y ascendido al poder en un tiempo récord para convertirse en una entidad de nivel Padre del Cielo. Lo que le llamó la atención no fueron solo las infames leyendas, sino más bien la batalla de Alex con Arishem, el líder celestial, antes de su desaparición. Luchar contra un celestial y sobrevivir, incluso si es derrotado, es suficiente para grabar el nombre de uno en los anales de la historia galáctica. Y Alex no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su temperamento impredecible, junto con su poder aterrador, hicieron de Alex uno de los seres más peligrosos del universo. Para un hombre de negocios como el coleccionista, ya fuera el titán loco o Alex, estos eran individuos con los que nunca quería encontrarse. Por lo tanto, al enterarse de que Alex venía a esta zona sin ley, el coleccionista inmediatamente comenzó a empacar su vasta colección para huir. Sin embargo, sus tesoros eran demasiado numerosos para moverse por completo. Y ahora, el Diablo Blanco había llegado. Cuando Alex y su equipo entraron en la sala de colección, se encontraron con una escena caótica. El coleccionista estaba empapado en sudor, instando frenéticamente a su personal a empacar los artículos y cargarlos en una nave espacial a través de una cinta transportadora. En el momento en que vio a Alex, su expresión pasó del pánico a la desesperación absoluta. Alex, al presenciar esto, se puso furioso. ¿En serio? Te pedí que salvaguardaras mi colección y aquí estás, tratando de robarme. Tú te lo has buscado, murmuró Alex con frialdad. Bajó la mirada, la parte superior de su rostro oscurecida por sombras, enmascarando sus emociones por completo. Coleccionista, la voz de Alex era tranquila pero escalofriante, dejé mi colección bajo tu protección. ¿Te importaría explicarme lo que estás haciendo ahora? El coleccionista se congeló ante las palabras de Alex, pero rápidamente estalló en ira. Diablo Blanco, no tientes a la suerte. Esto ni siquiera es tu colección. Antes de que pudiera terminar, una singularidad blanca pura salió disparada de la palma de Alex, borrando todo a su paso. La cabeza del celestial, que había soportado milenios de minería con un daño mínimo, ahora tenía un cráter enorme y silencioso de miles de metros de ancho en su núcleo después de un solo destello de luz. Como todos en esta zona sin ley eran criminales, Alex no se molestó en contenerse y eliminó a decenas de miles sin dudarlo. Alex levantó la mirada, su expresión fría se fijó en el coleccionista. Ahora, ¿qué tal si reorganizas tu declaración? El coleccionista tembló violentamente, sus piernas casi cedieron. Se congeló por un momento antes de forzar una sonrisa nerviosa. Ajaja. Respetado Alex, eso fue solo una broma. Como tu leal sirviente, he estado salvaguardando diligentemente tus tesoros todo este tiempo. Alex asintió, satisfecho, y pasó junto al diplomático coleccionista hacia los tesoros. De ahora en adelante, no necesitarás protegerlos. He creado mi propia dimensión donde se almacenarán estas colecciones. Dimensión. Al escuchar esto, el coleccionista se olvidó por completo de perder los tesoros.
Su mente estaba consumida por las implicaciones de esa palabra. Alex, el Diablo Blanco, tenía su propia dimensión. Como anciano cósmico, el coleccionista comprendió lo que esto significaba. El poder de Alex había alcanzado el nivel de una entidad universal, capaz de rivalizar incluso con un solo celestial. No era de extrañar que hubiera regresado después de 2 años de ausencia. Si Alex decidía no enfrentarse a los celestiales directamente, nadie podría hacerlo. Ignorando al coleccionista, que se quedó congelado por la sorpresa, Alex abrió su dominio y absorbió todos los tesoros de la sala de colección en su dimensión de bolsillo. Una vez que todo estuvo organizado dentro de la dimensión de bolsillo, Alex arrojó casualmente una fruta hacia el coleccionista. Esta fruta del diablo es tu pago por proteger mi colección. No me agradezcas. El coleccionista sostuvo la fruta en sus manos temblorosas, su expresión llena de desesperación. Abrió la boca como para hablar, pero se contuvo, no dispuesto a arriesgar su vida por simples tesoros. Poco después de que Alex y su grupo abandonaran la sala de colección, se encontraron rodeados por cientos de pequeñas naves espaciales que habían irrumpido en la zona sin ley. Al ver esto, todos se dieron cuenta de inmediato. Ronan el acusador había llegado. A diferencia de la historia original, ninguno del equipo de Alex mostró miedo al ser rodeado. En cambio, estaban llenos de emoción, listos para la batalla. Rocket Raccoon y Drax estaban particularmente ansiosos, y se lanzaron de inmediato contra la flota de naves pequeñas. Rocket saltó al aire, escaneando las docenas de naves pequeñas que lo rodeaban. Con una sonrisa maliciosa, gritó: 200 millones de voltios. Dios del trueno. La energía atronadora dentro de él estalló, formando un enorme Thunder Raccoon de 30 metros de altura detrás de él. Este avatar de poder puro parecía mucho más salvaje que la forma habitual de Rocket, con extremidades musculosas y ataques devastadores capaces de aniquilar múltiples naves con cada golpe. Mientras tanto, las armas de energía de la flota resultaron inútiles contra Thunder Raccoon. No era que no pudieran hacerle daño, pero cualquier daño infligido era tan insignificante que el cuerpo de Rocket se reparó en segundos. Al ver que Rocket dominaba el campo de batalla, Drax se negó a quedarse atrás. Blandiendo espadas gemelas, cargó directamente contra la flota. Gracias a la técnica maldita inversa de Alex, tanto su constitución física como la de Rocket se habían fortalecido exponencialmente. Sin embargo, a diferencia de Rocket, que poseía los poderes de la fruta del estruendo, Drax había obtenido tatuajes que mejoraron su destreza en el combate y un profundo conocimiento de las técnicas de espadachín maestro otorgadas por Alex. Con un poderoso movimiento de sus espadas, Drax desató un corte volador de decenas de metros de altura, cortando a través de una docena de pequeñas naves en un solo movimiento. Ronan. Rugió Drax, su voz llena de furia. Sal de aquí. Te voy a matar. Como si fuera una respuesta a la provocación, Ronan el acusador emergió de una de las naves que habían aterrizado en el suelo. Estaba vestido con una armadura de batalla completa, su rostro pintado con pintura de guerra negra. La vista de Ronan hizo que Drax perdiera toda moderación. Los tatuajes en su piel de repente se encendieron con un resplandor rojo ardiente. Mataste a mi esposa. Mataste a mi hija. Hoy te mataré y los vengaré. Gritó Drax, y su voz resonó en el campo de batalla. Ronan, ante la abrumadora presencia de Drax, se volvió cauteloso. El poder que irradiaba Drax le recordaba a cierta mujer aterradora que había conocido décadas atrás. Sacudiendo la cabeza ligeramente, Ronan descartó el pensamiento. Esto debe ser una ilusión. No hay forma de que este hombre pueda rivalizar con ella. Aún así, Ronan se tomó la situación en serio. Recuperó su arma universal, un enorme martillo de guerra, de uno de sus subordinados. A pesar del aura imponente de Drax, Ronan mantuvo su arrogancia característica. Ni siquiera sé quién eres, dijo Ronan con desdén. No recuerdo haber matado a tu esposa e hija, así como tampoco recordaré haberte matado a ti. Drax, consumido por la rabia, atacó a Ronan. Sin embargo, la habilidad con la espada que Alex le había inculcado le permitió manejar sus espadas con precisión letal incluso en su furia. Un enorme corte volador se precipitó hacia Ronan. Inicialmente confiado, Ronan intentó bloquear el ataque con una mano. Sin embargo, en el momento en que hizo contacto, su expresión se oscureció y rápidamente usó ambas manos para prepararse. Aún así, el corte envió a Ronan volando hacia atrás. Si no fuera por la increíble durabilidad de su arma universal, el ataque podría haberlo partido en dos. Esto es imposible. Rugió Ronan con incredulidad, su voz llena de frustración y furia.
Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.